Martínez, llevamos el mate. Dale, llevamos el mate. A Emiliano, que se quede sin mate. Perfecto. Le damos un aplauso a nuestro invitado. Muy Oscar bienvenido. Vallejos. Hola, Juan. Oscar Vallejos, él es secretario adjunto de ADUL. ¿Querés un mate, Oscar? Sí, por favor. Bueno, ¿cómo ¿Qué no? momentos estos, Porque vamos a hablar Oscar? de un tema... Sí. Momentos difíciles, pero también intensos, porque se ha mostrado que la universidad pública está de pie y eso no deja de ser esperanzador por la capacidad del estudiantado y de la docencia de defender la universidad pública que todos valoramos. ¿Hay algún riesgo de que la universidad deje de ser pública? Porque el mensaje inicial es universidad pública siempre. El riesgo siempre está, porque lo que determina la condición de universidad pública siempre es la política. Entonces, la ciudadanía tiene que reclamar siempre que esa condición se establezca como lo que nosotros llamamos una razón de Estado. Es decir, que el Estado tenga que garantizar, y sobre eso ya nosotros en los 90 hicimos un gran debate. Por ejemplo, sí puede ser pública pero arancelada, y entonces eso cambia las condiciones en las que la universidad permanece pública. En otras partes de América Latina lo más frecuente es que la universidad sea arancelada. Nosotros aquí hemos construido históricamente, y es uno de nuestros orgullos, que la universidad sea gratuita y que además esté disponible para todos quienes terminan sus estudios secundarios. Entonces, que tenga un ingreso irrestricto. Y eso también es una conquista, porque lo que nosotros decimos es la universidad pública es un derecho, no un privilegio. Y también eso es un debate político. Y lo que se mostró ahora es eso, que la ciudadanía toda está dispuesta a defender la idea de universidad pública, derecho, no privilegio. No arancelada. No arancelada, Educación no privilegio. y salud pública, tal cual. Oscar, me gustaría preguntarte si pudieras contarnos cuál es el conflicto que estamos atravesando. Y digo estamos porque por más que yo no sea docente, ni profesora, ni estudiante ahora, lo fui y creo que es un problema de todos, ¿no? ¿Cuál es el conflicto que estamos atravesando ahora con la universidad pública para contarle a la gente y seguir metiéndonos en este tema? El conflicto es salarial y es presupuestario. Salarial porque eso permite quiénes van a trabajar como docentes en la universidad. Cuando hablamos de salario, eso quiere decir si uno se puede dedicar de manera exclusiva a trabajar en la universidad o si la universidad deja de ser el lugar principal para tener otro trabajo y la universidad queda como último lugar donde uno trabaja. En prioridades. Exactamente. Entonces eso quiere decir que la discusión de salario es lo que hace a quienes podemos trabajar como docentes en la universidad. Claro. Y sobre todo los más jóvenes. Porque como la antigüedad docente, uno va mejorando su salario con la antigüedad, cuando uno se pone viejo, le van mejorando el salario porque se van mejorando los porcentajes, pero cuando uno ingresa como un joven que tiene esa vocación y los salarios están en 6.000 pesos, como mucho, entonces la vocación se resiente porque justo en ese momento los jóvenes también quieren armar su vida de adulto, es decir, quieren irse de las casas de los padres, quieren tener independencia económica, armar su familia. ¿Y cómo sostener la familia? Con 6.000 pesos, eso es imposible. Entonces, eso quiere decir que se van a buscar otros trabajos y si se buscan otro trabajo, la universidad queda en último término y si queda. Y baja la calidad también. Exactamente. Porque los docentes no pueden dedicarse mucho. Exactamente. Y eso es lo que produce, en términos generales, eso se llama fuga de cerebros, ¿no? Quiere decir que los países que ofrecen mejores oportunidades laborales para los talentos jóvenes se quedan con esos talentos y nosotros como país hemos hecho una gran inversión en formar talentos jóvenes y resulta que el país no les da las políticas de ingreso, ni en la universidad, ni en el CONICET, que es un organismo que está totalmente asociado a la universidad y por lo tanto eso produce en poco tiempo lo que se llama fuga de cerebros. En el CONICET están los investigadores. ¿Cómo está hoy el CONICET y cuál es la perspectiva desde la política del gobierno nacional? También hay una política de ajuste al CONICET. Ahí es donde primero se evidenció porque hubo una merma en la cantidad de investigadores que ingresaban año a año y también una merma en la cantidad de becarios y este año y también un conflicto con becarios porque no le han actualizado los saberes a ellos. Entonces se planteó una pauta que es muy baja, del 15%, como ustedes saben, algunos gremios lo han aceptado, nosotros como gremio docente no lo hemos aceptado, pero UPCN sí. Entonces a investigadores le han dado ese aumento magro, pero a los becarios inicialmente no se lo habían dado. Tuvieron que hacer toda una lucha para que le reconozcan ese aumento salarial. Y todavía siguen en conflicto porque las becas quedaron en muy bajo nivel respecto a las condiciones reales de la economía, que eso es claramente, todos los trabajadores lo sentimos. Si pudiéramos pensar en una solución
¿Cuál sería? La solución es bien clara. Hay que generar condiciones de sostenimiento presupuestario de las actividades principales que van a generar futuro para el país. Y esas actividades que van a generar futuro son la educación pública, la universidad pública y el sistema público de investigación, donde está CONICET, pero también está el INTA, está la ATMAT, es decir, todos los organismos que producen conocimiento para resolver problemas específicos que los argentinos tenemos y que el Estado se encarga de organizar para decir estas son las demandas importantes. Es increíble que estemos discutiendo este tema, ¿no? Es increíble Realmente, que estemos tocando la educación. Realmente. O sea... Miren, Hussein decía que en materia de política tenía muchos problemas, pero en materia de política científica, Hussein decía, como somos un país muy pobre, no podemos darnos el lujo de no tener ciencia de calidad. Y eso se garantiza con una universidad pública de calidad, con más docentes, con mejores salarios, con estudiantes que puedan ingresar, graduarse y que los talentos que se generan en la universidad efectivamente puedan quedar ahí. Pero volvemos a decir, no se pueden quedar los talentos si la gente no puede organizar su vida sobre eso. Lógico. ¿No? Entonces, ayer se presentó el presupuesto. ¿Cómo está? Un presupuesto malísimo. Ya el presupuesto 2018, eso es lo que nos generó el conflicto, era un presupuesto malo porque nosotros ya sabíamos que el 15% era una ficción, del 15% de inflación, ¿no? Que termina en cerca del 40%. Va a ser el propio gobierno reconocía el 42%, cuando hubo la reestructuración de los ministerios. Ahora las evaluadores hablan del 45 al 48%. ¿no? Y el presupuesto estuvo gestado en el 15. Nosotros decíamos inicialmente va a ser entre el 25 y el 30. Eso es lo que ya se sabía en enero, ¿no? Se sabía en condiciones reales. El gobierno de todas maneras insistió en sostener esa ficción. Entonces ahora el presupuesto también está a la baja porque se habla de un 39,4 respecto del presupuesto del año 2018. Y si ustedes sacan la inflación, si se calculó sobre 15, hubo un 45 y el año que viene va a ser del 30, pensar en el 39 es un desastre. Pero de todas maneras, porque a veces se plantea esto, pero miren, todos tenemos que hacer el sacrificio, eso no es verdad. Miren, el presupuesto plantea que para las empresas privadas va a haber una merma de aportes, o sea que el presupuesto plantea que para las empresas va a haber mejores condiciones. Entonces no es verdad que todos vamos a hacer los sacrificios, con la hipótesis de que eso va a generar más empleo. Pero ustedes saben, los empleos de calidad en la Argentina no se han producido, han mermado. Entonces, a los sectores de más alta rentabilidad se le bajan los impuestos y todo el resto tenemos que hacer un sacrificio para sostener a quienes más han ganado, ¿no? Entonces, esa es una discusión política. Entonces, lo que nosotros decimos desde el punto de vista de esto que decía, ¿cuáles son las áreas centrales que generan futuro? Y vuelvo a decir, la universidad, la ciencia generan futuro. No es posible pensar en una economía del conocimiento, en una sociedad del conocimiento que se va a instalar con cada vez más fuerza en lo que va a avanzar del siglo, sin tener la universidad que se garantice en las condiciones básicas, ¿cierto? Porque la universidad tiene que estar en la frontera del conocimiento, eso sin duda. Y la frontera del conocimiento requiere infraestructura, pero también requiere que los docentes de las universidades puedan, por ejemplo, asistir a los eventos científicos que se producen en todo el mundo. Sí, estar en las redes de investigación. Estar capacitado todo el tiempo. Exactamente, y poder llevar lo que nosotros producimos al exterior. Y la verdad que en estas condiciones, con el dólar como está, no podemos ni siquiera viajar a llevar nuestros trabajos al extranjero. Por último, ¿es cierto que hay más docentes de lo que deberíamos tener, como dijo Albor Cantar? Mire, eso Ex rector sabe de la materia. Sí, pero fue solamente un discurso armado para la barricada política, digamos, ¿no? Evidentemente, también eso en el presupuesto está planteado. El crecimiento de la población va produciéndose año a año, entonces cada vez hay más ingresantes en la universidad. Eso es lo que debiera ser el ideal de país, salvo que como país, digamos, queremos que ingresen menos a la universidad. No. Entonces, si hay cada vez más ingresantes, debe haber cada vez más docentes, ¿cierto? Y sobre todo en los primeros años, donde el desfasaje entre la educación secundaria y la educación universitaria es tan alta que requiere mayor cantidad de docentes para sostener a esos estudiantes. Para contener a los chicos. Y no solamente contenerlos en términos afectivos, sino ayudarlos a hacer ese salto cognitivo que requiere el pasaje ese, ¿no? Entonces, eso se ve claramente en las clases de matemática. Si uno tiene clases de matemática con 30 alumnos,
el rendimiento es uno. Si tiene clases de matemática con 400, el rendimiento va a ser muy otro. Entonces, por eso los primeros años de cada carrera son tan difíciles, ¿no? Porque por ahí los chicos, para mí es como que somos muy jóvenes a los 17 años para decir la carrera que vamos a seguir toda la vida. Exacto. Y ahí vienen todos estos problemas de chicos que dejan las carreras y demás. Para mí habría que tener un año en el medio. Pero, bueno, hay distintas formas internacionales en las que se plantea cómo hacer esa amortiguación, digamos, ¿no? Porque es muy duro el cambio. Es duro, pero también hay que poder valorar esto. Quien va a la universidad y tiene esa experiencia, aunque eso después no vaya a terminar en la carrera, es profundamente valioso. Es muy bueno, Y entonces eso retribuye en una mejora para la sociedad, aunque no vaya a la titulación. Aunque cambie de carrera, ¿no? Exactamente. Por ahí los quinto años que son muy de joda, que no está mal que así sea, digo, es la despedida, pero que también tenga un ajuste en el sentido de una contención por parte de los docentes para guiar disciplina y decidir qué se va a estudiar, porque es para toda la vida. Es difícil. Hay que tomar una decisión difícil. Ahora se viene una feria de las carreras. Vamos a meternos con eso. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por permitirnos conversar con ustedes. Y bueno, están los micrófonos abiertos para toda la gente que quiera participar, Negra, con la temática de la semana. ¿Sí? Estamos en nuestro Facebook debatiendo acerca de este tema tan controversial. ¿Qué pensás sobre el conflicto docente y la toma de las universidades? Ya venimos con más recreo diario, tipo de pausa. Dale, ya volvemos. El mate tengan.